este tipo de esfuerzos que nosotros realizamos y que seguiremos haciendo, y más ahora, por supuesto, que hemos logrado consolidar relaciones internacionales, relaciones nacionales. Y Jonathan lo decía, es una experiencia bien importante, porque no es solamente con la ULA, es una relación con, yo creo que con todas las universidades. No creo que no se nos escapa ninguna de las universidades nacionales del país que no hayan participado de nuestro esfuerzo. Incluso lo que tiene que ver con el fondo editorial, nosotros hemos ido a presentar desde el Táchira, al Zulia, al Oriente, a Carabobo, acá en Caracas y en la central. No lo pudimos hacer en esta oportunidad por los inconvenientes que hay en la universidad, pero no tenemos ningún inconveniente en ir a la universidad, porque además tenemos extraordinarias relaciones con profesores, incluso con autoridades dentro de la universidad. Vamos a hacer un evento a finales de abril. El 27 de abril vamos a hacer un evento en la Universidad Central de Venezuela como parte precisamente de este esfuerzo de la red y de este equipo. Entonces, así de manera, digamos, como muy general, no voy a hablar del libro porque del libro le corresponde hablar a José, así de manera muy general, es, digamos, como el horizonte que nos orienta, desde el cual nosotros estamos haciendo. Y digo nosotros, cuando digo nosotros, por supuesto que me estoy refiriendo a un equipo multidisciplinario, diverso, que formamos parte de este gran esfuerzo. Está Magali, por ejemplo, está Jonathan, y que hemos publicado miradas, les cuento lo de miradas múltiples. Un buen día, miradas múltiples no se podía publicar, nosotros dijimos, no, vamos a publicarla. Una perspectiva diversa donde escriben muchísimos intelectuales. Carlos Blanco y Juan Barreto, por ejemplo. Carlos Blanco, pero nosotros publicamos ese libro. A Jonathan le hemos publicado dos libros, por ejemplo. A Armando Rojas Guardia publicamos un libro homenaje a Armando Rojas Guardia. Y lo que quizás no decía Jonathan, en ese mismo evento, que fue un seminario binacional de poesía que hicimos en Mérida, bueno, los homenajeados eran políticamente de dos posiciones diferentes. En un mismo escenario, en un mismo evento, Ramón Palomari y Armando Rojas Guardia. Aunque yo sigo creyendo que Armando Rojas Guardia, dicho así, sigue siendo un hombre de la teología de la liberación. Pero bueno, hicimos un homenaje con esas características. Esta vez vamos a discutir la obra de Ramón Palomari desde diferentes perspectivas, el análisis de la obra de Ramón Palomari. Es decir, no es buscar, bueno, quién quiere decir de Ramón Palomari sobre la base de esta cartilla. No, vamos a discutir. Entonces, esa es parte, digamos, del esfuerzo. Este fondo editorial apunta también en esa dirección. Repito, es a Manuel Diseño Guerrero, es a Trino Borges, es a Domingo Viviani, este año uno de los mismos homenajes que vamos a hacer a uno de los representantes de tráfico, que es Miguel Mar, que estamos trabajando en eso, pero bueno, esa es mi intención, y a la que, por supuesto, ya para finalizar, los invitamos a que nos acompañen dentro de este esfuerzo, porque estamos convencidos de que por esta ruta es que se debe realizar el trabajo intelectual, académico y del pensar en la universidad y en todos los espacios en los que uno esté. No importa en qué espacio, no importa el espacio que estés ocupando, lo que importa es lo que tú hagas desde ese espacio. Son dos perspectivas diferentes. No, el problema no es el espacio donde estás, el problema es lo que tú haces desde ese espacio. Entonces, esa es, digamos, como, creo que fue breve, el libro hablará nuestro querido amigo el profesor. Voy a presentar a un gran amigo. Él nos
conocemos casi desde muchacho. Dirigió una de las huelgas más importantes por allí en los 80 de los bachilleres sin cupo. Así nos conocimos nosotros. Pero también voy a presentar a un investigador que participó, formó parte de nuestro centro de investigación, y recuerdo que en los años, creo que fue en 97 o 98, había un evento internacional acá en la Universidad Central de Venezuela, y nosotros éramos los jóvenes del CIPOG, éramos los muchachos que estábamos aprendiendo. Magaldi era fundador. Y entonces recuerdo que Rigoberto Lanz, nuestro fundador, en una reunión dijo que uno de los jóvenes iba a inaugurarse en ese evento internacional. Y bueno, fue seleccionado José Colmenares, y no fue seleccionado por su cara bonita, sino porque su trabajo intelectual. José es filósofo, hizo una maestría en filosofía, está haciendo su tesis doctoral en política, ha trabajado el área de Foucault desde chiquito, porque su tesis de licenciatura fue sobre las cárceles, y por cierto no la hizo desde la biblioteca solamente, sino se metió, se incorporó, revisó, analizó desde el trabajo empírico, pues, es decir, que se mete en la candela. Fue uno de los organizadores del Seminario Internacional sobre Michel Foucault. Por cierto, cuando vean el libro, ni el coordinador de nuestra Redivep, que no sabemos por qué no llegó, Luis Bracho, no ha llegado, José Colmenares ni yo estamos dentro del libro. Hay una nota en el libro que explica que nosotros tres en el seminario presentamos libros a propósito de Foucault, y entonces nos parecía, por un problema estrictamente económico, que no debíamos estar allí en el libro. También hicimos una prioridad también en el orden económico, porque saben que el papel está sumamente caro. En el libro van a leer las ponencias completas de los internacionales y van a leer un resumen de las ponencias de los nacionales. Pero queríamos tener la ponencia completa de los nacionales. No la vamos a tener. Le damos la pequeña noticia que como tenemos una página web de Redivep, y además vamos a publicar en el mes de octubre el primer número de la revista iberoamericana de la red, que se llama Encrucijadas, Diálogos y Perspectivas. Iremos publicando en cada número un artículo de los participantes del seminario, de tal manera, además van a tener una ventaja los que publiquen allí, porque esa revista iberoamericana, al estar en la organización de la Asociación Universitaria de Posgrado, se aloja de manera inmediata al momento de publicar en todas las bibliotecas virtuales de las universidades que pertenecen a la asociación, que son prácticamente todas las de Iberoamérica. Entonces, obviamente, publicar en esa revista, que va a ser una revista arbitrada, las normas las pueden, creo que el profesor Bracho las iba a publicar hoy o mañana en la página web. Si ustedes se meten en Google, ponen Redivep, y ahí nos ven, y allí van a estar las normas de publicación. Va a ser una revista arbitrada y explica cuál es la estrategia y forma, las normas de arbitraje. Es decir, que va a ser una revista de elegancia, clase y caché. Bueno, finalmente le dejo entonces a José Colmenares que nos hable del excelente libro sobre Foucault. Bueno, buenas tardes. Yo me siento obligado, porque la nobleza obliga,
por la cortesía de darle las gracias, antes que nada, a la anfitriona, a la profesora, la doctora Magaldi Telle, quien de manera voluntaria y alegre y con entusiasmo asumió esta convocatoria abrupta de un día para otro, porque en principio esta actividad se iba a realizar en la sala de lectura de la Escuela de Estudios Políticos. Y eso tiene una razón de ser, y es que de la Escuela de Estudios Políticos asistieron 20 estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos. Aquí se encuentran 5 o 6 de los que estuvieron en Mérida, y creo que es importante que se entienda que la razón de ser de toda esta iniciativa colectiva de profesores, investigadores, autoridades, escritores, etcétera, la razón de ser son ustedes, es decir, los estudiantes, los investigadores, los profesores, los trabajadores inquietos, etcétera. Es decir, esto es un esfuerzo colectivo que tiene que ver con toda una comunidad que tiene necesidad de expresarse, de decir cosas, de plantear aproximaciones diversas a los mismos problemas a veces o con problemas distintos, y por eso yo quiero expresar algunos agradecimientos que son importantes. Primero, esto de que, bueno, como hubo el paro de empleados y obreros en la Universidad Central de Venezuela, se tuvo que suspender la actividad, y entonces la profesora Magaldi Telles asumió el rol de ser la anfitriona hoy, lo cual quiero agradecerle, no solo por ser la anfitriona, sino también por haber convocado y haber tenido respuesta de los trabajadores, de los profesores, de los estudiantes de esta comunidad, de la Simón Rodríguez, haber tenido una rápida respuesta, ¿no? Después quiero agradecer a una persona que no está presente con nosotros, que es el profesor que iba a hacer la presentación del libro, que es el doctor Rubén Reynoso. Rubén Reynoso hoy en este momento está en el Consejo Universitario de la Universidad Bolivariana, y se excusó porque, bueno, cambiamos la hora, el sitio, etcétera, y él tenía cuadrada su cuestión. Me dijo: José, lamentablemente hay 36 puntos que tengo que abordar en el Consejo Universitario y no puedo dejar de estar. Pero, ¿por qué hablo de Rubén Reynoso? Porque toda esta iniciativa, que es una comunidad que viene trabajando hace muchos años, pero esta actividad en particular, este seminario internacional, tuvo que ver con que Rubén Reynoso fue representante de Venezuela ante la UNESCO, y allí se gestó una amistad con la gente de la embajada francesa. Cuando se cumplieron los 30 años del fallecimiento de Foucault, que fue en el 2014, surgió la idea de hacer la actividad. Entonces, inmediatamente pensamos en la embajada francesa, y yo le había dicho a Pierre que se quedara unos minutos más, pero bueno, tiene su compromiso, el agregado académico, y entonces pensamos en la embajada francesa. ¿Por qué? Porque la embajada francesa acababa prácticamente de declarar la obra de Michel Foucault como patrimonio cultural del Estado francés, y eso no es poca cosa. O sea, cuando un Estado toma la decisión de considerar a un pensador contemporáneo como un patrimonio cultural de su Estado, es porque está de alguna manera mostrándole al mundo la relevancia que tiene Michel Foucault. Digo esto porque hace unos 30 años atrás, en la misma escuela de filosofía donde se formó Jonathan, se formó el profesor Miguel Albuje, me formé yo, se decía que Michel Foucault no era filósofo, y hoy en día es uno de los grandes filósofos considerados, que tengan una idea, en la Universidad de Cambridge, donde publican tomos dedicados a los grandes pensadores. Están Platón, Aristóteles, Marx, Hegel, Hume, Spinoza, Kant y Foucault. O sea, Foucault tiene un espacio en ese sitial de la filosofía. Digo esto porque no estamos hablando de cualquier pensador, sino de uno de los grandes pensadores del siglo XX. Y consideramos que es uno de los grandes pensadores del siglo XX porque Michel Foucault fue una pieza fundamental en la construcción de una nueva subjetividad contemporánea a partir del tema de la exclusión, porque Foucault era homosexual y fue objeto de exclusión moral, social. Entonces, fue su filosofía, de alguna manera, es la expresión de alguien que
revierte esa relación y dice, bueno, si a mí me excluyen, yo voy a demostrarle al mundo, a través de su experiencia, que él, que también habían otros sujetos, otras personas que eran víctimas de la exclusión. Entonces, Michel Foucault es un filósofo de los excluidos. O sea, se puso el tema sobre la mesa en términos filosóficos. O sea, si la filosofía se había de alguna manera encargado de ciertos determinados temas tradicionales, Foucault amplió el horizonte de la filosofía cuando metió la experiencia de la criminalidad, la experiencia de la sexualidad, la experiencia de la locura, la experiencia de la enfermedad. Entonces, eso es una de las cosas que quizás hace Foucault un filósofo muy atractivo, muy interesante, porque se salió de la vida cotidiana de la academia tradicional. Entonces irrumpió con espacios que habían sido de alguna manera dejados a un lado, solapados, soslayados, en la medida en que bueno, no se consideraban relevantes. Y quizás es uno de los aspectos más interesantes de Foucault. Debo decir entonces que la embajada francesa contó con el apoyo del antecesor de Pierre, que bueno, Pierre con mucha hidalguía asumió la responsabilidad y fue con nosotros al evento, pero quiero decir que uno de los que motorizó ese evento se llama Olivier Goujonot. Olivier Goujonot fue el que en particular insistió no solo en conseguir los pasajes, y ustedes saben lo importante que es conseguir un pasaje internacional, que se compra en dólares, ¿no? Conseguir los pasajes de los invitados franceses, eran Guillermo Leblanc, que lamentablemente no pudo asistir porque tuvo un problema de un familiar, un problema de salud familiar, y de Alain Gillandet, sino que también además buscó pasajes para un pensador ecuatoriano, Freddy Álvarez, y para un pensador que es colombo francés, porque nació en Francia, pero vive en Colombia, etc., se llama Jean-Paul Margot. Entonces, afortunadamente, mediante un fondo para invertir en América Latina en este tipo de actividades, se consiguieron esos 4 pasajes. Bueno, hubo otro héroe en ese evento, que fue Marcos Díaz Marzá, que vino con sus propios medios, y bueno, yo soy Foucaultiano y yo quiero ir, y se nos apareció por allá. Eso fue para nosotros una gran sorpresa, porque la invitación estaba abierta. También tengo que decir que había 2 profesores investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Gómez y Marco Antonio Jiménez, que lamentablemente se nos quedó, la invitación no la pudimos concretar porque hubo un problema de la tranca de los dólares, etcétera, pero que yo había tenido la oportunidad de estar allá en México cuando se cumplieron los 25 años del fallecimiento de Foucault. Tuve oportunidad de conocerlo y estaban cordialmente invitados. O sea, lo que queremos decir es que aquí no todos los convocados pudieron asistir, pero sí se da una grata sorpresa, que fue una de las cosas que me impactó cuando comencé a ver el libro, y es que personas que no pudieron asistir al evento hicieron su aporte, y esto es gracias a el apoyo de nuestro editor, para el cual quiero pedir un aplauso para Bernardo Infante. Quiero que sepan que este aplauso no es de gratis, tiene que ver con este juego de Bernardo Infante y Pausíes Reyes, que bautizaron en ese evento 6 publicaciones sobre Michel Foucault. Eso se dice rápido, pero en un evento internacional publicar 6 libros realmente es digno de mérito. Y además, con 3 meses de anticipación pusimos a Bernardo a correr literalmente con las publicaciones. Entonces esos libros se presentaron en el evento. Este es posterior al evento, esto está calientico, esto acaba de salir prácticamente a finales de 2015 y fue presentado por primera vez en la Complutense de Madrid, en un evento sobre Foucault, justamente donde estuvo Luis Alberto Bracho, que no ha llegado, no sabemos por qué. Pero bueno, lo cierto de la cosa es que Jorge Dávila estuvo allí. Jorge Dávila, para que tengan una idea, fue estudiante en los cursos de Michel Foucault, y Frédéric Gross, quien también estuvo aquí en Venezuela y que es uno de los compiladores de los cursos de Foucault, agradece a Jorge Dávila en uno de los últimos cursos. Dice: gracias a la magnanimidad de Jorge Dávila hemos podido compilar este curso
creo que el gobierno decide los otros, de Foucault. Entonces, decimos todo esto porque estos son esfuerzos colectivos, no individuales. Donde, bueno, este es un libro colectivo, los compiladores son Jorge Dávila y Pausides Reyes. Quiero decir además que Pausides no solo es el director de cultura, es un profesor de historia, es un historiador, profesor de la Universidad de los Andes. Es decir, no es un improvisado, es decir, no es la persona que vino, vente tú. No, Pausides fue constituyente, fue una persona que contribuyó enormemente en el desarrollo intelectual del Estado Mérida. No solo por la capacidad de convocar, sino por su espíritu de tolerancia y de respeto por la diferencia, y yo quiero reconocértelo a ti públicamente, Pausides, tu actitud de respeto y de reconocimiento a todas aquellas formas de pensar diversas y reconocer siempre la capacidad y el apoyo. Quiero saludar especialmente la presencia de mis estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos. Por favor, párense, quiero pedirles un aplauso porque ustedes son para mí el futuro. Hay otro estudiante. Los que no vinieron, bueno, hay otros ellos están en representación. Hay otros afuera que no pudieron pasar, lamentablemente. Bien, entonces ya me están reclamando que presente el libro porque, bueno, se van a aburrir. Bueno, me disculpan este largo rodeo que he dado, pero creo que era importante decirlo. Foucault fue el filósofo más citado en el campo de las ciencias humanas en el año 2007 en Internet. Es decir, bueno, estamos hablando de un pensador de alto calibre. Para presentar el libro voy a decir varias cosas que son relevantes. Hay temas que son recurrentes en los autores y eso me llamó poderosamente la atención. Uno de esos temas tiene que ver con una frase de Foucault que aparece, creo que la leí por primera vez en un conversatorio de Foucault con un psicoanalista marxista italiano, se llama Caruso, de esto que se llama Conversaciones, que es sobre el estructuralismo. Señores, finalmente ha llegado Luis Alberto Bracho, nuestro coordinador. Debería estar castigado. El que le toque es allá, es a él y no a mí. Hay que castigarlo como a los muchachitos para esto ahí mirando la pared. Decía yo que hay una frase de Foucault que la leí por primera vez en el libro de Caruso, que se llama Conversaciones con el estructuralismo. Sobre el estructuralismo, entonces él entrevista allí a Lévi-Strauss, a Althusser, a Lacan y a Foucault. En ese texto yo recuerdo haber leído la entrevista y Foucault dice que la labor del filósofo es diagnosticar el presente. Esa es la primera vez que yo leo esa frase y me impactó, me pareció interesante, y en ese momento hice la vinculación con el hecho de que Foucault, como saben los que conocen a Foucault, era nieto de médico, padre de médico, y entre ellos uno de los primeros textos que él escribe se llama El nacimiento de la clínica en 1963. Bueno, diagnosticar el presente, Aristóteles también habla de diagnosticar el presente, de diagnosticar los regímenes políticos, pero lo cierto de la cosa es que los especialistas como Jean-Paul Margot, Gilles Det, Marco Díaz Marsá, cada uno por su lado, el mismo Freddy Álvarez, el profesor Miguel Hugo es uno de los que exceptuó de esa línea, me llamó la atención, pero que además comparte, que él comparte pero no lo dijo, pero además tengo que decir que el único autor de esta publicación que nos está acompañando el día de hoy es el profesor, el doctor Miguel Albúa, profesor del Instituto de Filosofía de la UCB. Entonces fíjense qué pasa, que
hay un famoso texto de Immanuel Kant que se llama ¿Qué es la ilustración?, que fue escrito en 1784, donde Kant se plantea por el tema de qué es esto que estamos viviendo en estos tiempos, qué es el presente. Y a partir de allí intenta de alguna manera una suerte de definición de un nosotros, de una subjetividad que estaba en pleno proceso de transformación y de cambio. Bueno, yo diría con Marx, con el 18 Brumario y Bonaparte, que Marx dice: la conciencia de los muertos oprime la conciencia de los vivos. Bueno, yo creo que este seminario, yo no sé por qué extraña razón, aunque quiero saber por qué, estuvo de alguna manera bajo la tutela de Kant. Impresionantemente encuentro unas enormes coincidencias de varios de los que escriben el texto en relación a ese texto en particular, porque Foucault hacia el final de su vida da una conferencia que se llama ¿Qué es la ilustración?, y le hace un homenaje a Kant diciendo que en última instancia una razón de ser de la filosofía es el ejercicio de la crítica. ¿Okay? Como sabrán algunos de ustedes, Kant representa para la filosofía lo que se suele llamar el criticismo, pero no tanto por nada más por el ejercicio de la crítica, sino que el criticismo se le entiende a la idea de ponerle límites al conocimiento, porque él se preguntaba, bueno, el hombre es capaz de conocer lo que cree o lo que presume o lo que busca conocer. Entonces, esa pregunta por la posibilidad del conocimiento de alguna manera le pone ciertos límites a la investigación filosófica. Bueno, lo interesante en este caso es que Foucault va a hacer una revisión del pensamiento de Kant, pero más bien para plantearse las condiciones de posibilidad del pensamiento con una experiencia de construcción de la subjetividad. Y aquí Marcos Díaz Marsá, por ejemplo, concluye que en última instancia la crítica es el camino para la construcción de la filosofía y del saber, y para la construcción de la subjetividad. Pero resulta que acontece que en el caso de Foucault no está hablando del sujeto trascendental kantiano, no está hablando del sujeto abstracto, del sujeto enajenado, sino que más bien habría que ubicar las claves en la hermenéutica del sujeto. Porque fíjense, esto tan interesante, ¿no? En una de las primeras obras de Foucault, Las palabras y las cosas, 1966, Foucault cierra el libro con la famosa muerte del sujeto. Entonces decían que Foucault era un violador de los derechos humanos, que era, qué sé yo, un terrorista, que decía muerte del hombre, etcétera, ¿no? Porque bueno, es un libro que está marcado por el tema del estructuralismo, todo el tema del fin del sujeto, ¿no? Incluso Rigoberto Urán llegó a publicar un libro que se llamaba El fin del sujeto con varios autores. No sé. En pregunta. En pregunta, exactamente, el fin del sujeto. Buena esa aclaratoria de Jonathan. Entonces, bueno, lo cierto de la cosa es que encontramos en este último periodo en el que han salido a relucir, se han publicado y se han traducido casi todos los cursos que Foucault dio en el Colegio de Francia, que para el momento de Foucault morir no estaban traducidos, casi nadie los conocía. Una de las cosas que, por cierto, nos informa Jean-Paul Margot, no en el artículo, sino en el evento, lo dijo, para que tengan una idea de lo que estamos planteando, que se conocían, cuando la muerte de Foucault se conocían 5.000 páginas que había escrito Foucault aproximadamente, entre los libros, la entrevista, etc. Hoy en día se conocen aproximadamente 10.000 páginas, entre entrevistas, cursos, conferencias y libros. Bueno, según Jean-Paul Margot, que visitó el sitio donde está recopilado todo lo que tiene que ver con Foucault, él dice que apenas conocemos el 25%, o sea, la cuarta parte de lo que escribió Foucault. Es decir, por eso vamos a prepararnos no solo a que salgan los cursos del Colegio de Francia, sino también el resto de entrevistas, conferencias, etc. Hay todo un caudal de información que produjo el filósofo y que se quedó en la biblioteca, no fue publicado, no fue editado, el filósofo no lo consideró relevante en su momento, pero que va a ir saliendo. Es decir, hay una cantidad enorme de literatura. Entonces, este tema del presente, de preguntarse por el presente, qué es lo que somos, tiene mucho que ver con, por ejemplo, en el caso de Jean-Paul Margot, tiene mucho que ver con el tema de la revolución.
eso lo plantea en la clave de la Revolución Francesa, pero también en la clave de la Revolución actual. O sea, tanto Jean-Paul Margot como otro autor que no conozco, que es Jean Terrell, que tuve oportunidad de leer, hacen una lectura vinculando a Foucault con el marxismo y con la experiencia de la Revolución Soviética y todo lo que fue el deslinde de Foucault a partir de la muerte de Stalin y toda esa relación crítica que mantuvo Foucault con el marxismo, ¿no? Recordemos que Foucault en la microfísica del poder decía, bueno, me suelen preguntar por qué no cito a Marx, pero los que han leído Marx saben que estoy hablando de Marx, porque hablar de las ciencias sociales es hablar de Marx, así como tampoco los físicos citan o se sienten obligados a citar a Newton cuando hablan de la gravitación, de la teoría de la gravitación universal. Entonces, bueno, encontramos temas como el tema de la inquietud de sí, el famoso ceci de soi, que ha sido traducido por el cuidado de sí o la inquietud de sí, que tiene mucho que ver con la vuelta de Foucault al tema de los estoicos, al tema de los antiguos, con esa hermenéutica del sujeto y ese conócete a ti mismo, que es muy socrático también. Todos estos temas están atravesados en el libro, están problematizados en términos de producción del sujeto, en términos de producción de verdad, en términos de búsqueda filosófica. Encontramos el tema de la farresía como uno de los temas fundamentales en Foucault, que la palabra farresía significa, si uno la busca en el diccionario, significa hablar con franqueza, o sea, decir la verdad. Pero Foucault le va a añadir una serie de reflexiones epistemológicas, hermenéuticas al tema de la farresía, y va a plantear el tema político de la farresía, el tema de la validez de la farresía, el tema filosófico, el tema moral, o sea, el coraje de la verdad, que es el último curso que dicta Foucault, justamente tiene que ver con el tema de la farresía, porque una de las características del que habla con farresía es tener el coraje de decirle la verdad a los otros en la cara, tanto el coraje de decirle la verdad al poderoso, como el coraje de decirle la verdad. Por ejemplo, Pericles, en su famosa oración fúnebre, Pericles le dice la verdad a los atenienses, le dicen, vamos a la guerra, pero si perdemos, todos vamos a asumir la derrota, si ganamos, ganamos. Entonces, ese hablar con coraje, justamente, es uno de los elementos importantes de tantos temas, porque quiero decir que aquí es imposible abordar la diversidad de temas que están tocados en el libro. Solo estoy de alguna manera apelando a aquellos temas que son recurrentes. Aparece el tema de la biopolítica, que es un tema que en realidad no está desarrollado propiamente dicho en el famoso curso del nacimiento de la biopolítica, sino que por primera vez se enuncia en el primer tomo de la historia de la sexualidad, que se llama La voluntad de saber. En la última parte de La voluntad de saber aparecen unas reflexiones sobre la biopolítica, incluso definiciones sobre la biopolítica, pero entonces hay un curso que se llama Nacimiento de la biopolítica. Entonces todo el mundo cree que se va a encontrar el tema de la biopolítica. Resulta que Foucault, no sé qué le pasó, escogió otro tema y se mete en el tema de la gubernamentalidad y en el tema de la competencia y en los desarrollos del liberalismo y del neoliberalismo de finales de los años 50, etcétera. Es decir, es algo bien interesante, ¿no?, el giro que da el pensador. Y bueno, aquí encontramos una diversidad de posiciones, de juegos, de paralogías, es decir, juegos retóricos en relación a toda esa confrontación con el liberalismo y el neoliberalismo que enuncia Foucault en el nacimiento de la biopolítica, y en todo el tema de la historia de la gubernamentalidad, que es una categoría muy problemática que tiene Foucault y que aparece de alguna manera tanto vinculada al tema de la razón de Estado y el arte de gobernar, como también al tema del gobierno y del cuidado de sí. Es decir, Foucault tiene la capacidad de multiplicar ese neologismo, porque no es un neologismo nada más en español, sino también en inglés y en francés. Es decir, no es una palabra que se la inventó un traductor para decir gobernabilidad, porque en el prólogo, por ejemplo, de Miguel Morey, que hace a una conferencia que dictó Foucault en Vermont, las famosas tecnologías del yo, habla de gobernabilidad, pero bueno, ese no es el término es gubernamentalidad. Entonces, bueno, lo cierto de la cosa es que aquí encontramos una diversidad de temas, y al final
el profesor Miguel Albuja cierra con toda una reflexión habermasiana, que no es tan habermasiana como él cree, porque a mi juicio es más laudatoria de la obra de Foucault y de las técnicas de dominación y todo el tema de la disciplina, que es un tema bien interesante y uno de los temas más atractivos de Vigilar y Castigar de Foucault, pero bueno, encontramos esa especial visión con la que cierra el texto Albuja. Tengo que decir que, para terminar, tengo que decir lo siguiente. El libro, cuando ustedes lo lean, van a encontrar una desproporción que ya explicó el profesor Jonathan, que tuvo que ver con el sacrificio de los autores venezolanos con respecto a los autores, a los invitados internacionales y a los aportes que hacen. Entonces,